El día de hoy, en la primera epístola de Juan, estudiaremos una visión bíblica de la obediencia, en el cual nuestro cristianismo será fuertemente confrontado. Estimados hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para mí otra vez encontrarme con ustedes hoy viernes en nuestro estudio bíblico verso a verso del libro de Primera de Juan. El día de hoy vamos a estar viendo una visión bíblica de la obediencia. Hasta este momento ya hemos visto una visión bíblica del Evangelio y de Cristo. Hemos tocado el viernes pasado una visión bíblica del pecado y hoy vamos a ver lo que implica una visión bíblica de la obediencia. El viernes pasado le pusimos una visión bíblica del pecado, puesto que a veces tenemos una perspectiva diferente de lo que el pecado es. Y a veces tratamos de negarlo o tratamos de decir que simplemente ignorarlo, ¿verdad? Pero no vemos el pecado tal como la Biblia dice que es. Y a veces también en la vida tenemos una perspectiva diferente de lo que significa obedecer. Sin embargo, hoy la Escritura, a través del apóstol Juan, Primera de Juan, nos va a confrontar a lo que realmente significa obedecer bajo la perspectiva bíblica. El día de hoy vamos antes de empezar con el pasaje, quisiera leer un pasaje que escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? El énfasis de este pasaje, o la confrontación que Pablo hace en este pasaje, está en la primera parte cuando el apóstol Pablo dice: examínate o examinaos a vosotros mismos. Quiero leerlo en un lenguaje coloquial. Diría: examínate a ti mismo si estás verdaderamente en la fe. Pruébate a ti mismo. Una de las cosas que hemos venido estudiando en todo este tiempo es que a lo largo de la carta de Tito, a lo largo de la carta de Santiago y hoy en la carta de Primera de Juan, hemos estado tocando pasajes y estudiando pasajes que nos confrontan a poder evaluar y probar si realmente nuestra fe es verdadera, si realmente decimos o somos lo que decimos ser. Creo que no se trata de juzgar a nadie, como lo mencioné en la última carta. Se trata de que al ser confrontados no veamos de que ya no hay esperanza, puesto que no estamos muertos aún, sino que podamos considerar que hay una esperanza. Y la esperanza es que si tú y yo, al leer estos pasajes, al ser confrontados con esta verdad, nos damos cuenta de que algo está yendo mal en nuestra vida, entonces darnos la oportunidad de, al hacer ese autoanálisis, tenemos la oportunidad de regresar a Cristo. Sin embargo, una de las cosas que quiero mencionarles es que no podemos cambiar lo que la Escritura dice y enseña. Generalmente una de las cosas que sucede en la iglesia mundial en el presente es que la mayoría de personas analizan la Biblia desde un punto de vista antropológico, tomando como centro al hombre. Y eso es algo que vino desde la Ilustración, desde el tiempo de la Iluminación en Europa. Supuestamente el tiempo de la Iluminación era el tiempo donde el hombre entendía de que ya no era necesario hacer las demás cosas tomando como punto de referencia a Dios. Así que decidieron sacar a Dios de la ecuación y decidieron centrarse en el hombre, en el conocimiento, en la sabiduría, en las artes, en las ciencias. Y en realidad no pienso que haya sido un tiempo de iluminación como la historia lo dice. Pienso que fue el tiempo donde estuvo presente la oscuridad. En realidad la mente humana se hizo más oscura porque se apartó de Dios. Y sin querer, estas mismas ideas, de manera muy sutil, ingresan a la iglesia a nivel mundial tratando de
adaptar la doctrina o adaptar la Biblia a nuestra forma de vivir y queremos hacer que la Biblia sea mucho más simple, como si Dios se hubiese equivocado al escribirla. Tratamos de crear nuevos métodos y nuevas palabras y nuevas formas, como si Dios hubiese tenido un error o como si Dios se hubiese equivocado al comunicarla, y nosotros tenemos que arreglarlo para que la gente lo pueda entender mejor. No estoy diciendo con esto o estoy en contra de, obviamente, la didáctica. Pienso que como maestros dentro de un salón de clase o al exponer la escritura, tenemos que, como los reformadores, tratar de explicar la verdad de Dios de la manera más simple posible. Pero el problema es que muchos se están volviendo simplistas a la hora de comunicar la palabra de Dios. Y no se trata de volvernos simplistas, sino de explicar de una manera simple la verdad profunda del Evangelio. Y si nos centramos en el hombre, trataremos de decir que estamos haciendo las cosas bien, porque vamos a la iglesia todos los domingos, o porque a lo mejor conocemos teología y conocemos Biblia y conocemos doctrina, y hemos llevado un montón de cursos en diferentes lugares, en diferentes momentos. Pero vemos que la Biblia nos confronta, y hoy Juan nos va a confrontar a realmente comprender y darnos cuenta por nosotros mismos si realmente decimos lo que somos ser, si realmente somos creyentes y si realmente tenemos una comunión con Cristo y si realmente estamos cerca de Él. Así que vamos a leer el primer pasaje de este video, que es una visión bíblica de la obediencia. Y el primer pasaje dice lo siguiente, ¿no? Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Juan empieza este pasaje confrontándonos en el versículo 3 y diciendo: en esto sabremos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si le conoces, entonces guardarás sus mandamientos. Si no guardas sus mandamientos, entonces no le conoces. Juan es radical al decirnos esto. Y esto nos confronta, es cierto. Nos confronta porque de alguna manera el apóstol Juan trata de llevarnos a un nivel mayor de fe, a un nivel mucho mayor de cristianismo, a un nivel mucho mayor de vivencia bíblica, ¿no? Y Juan no está hablando de un conocimiento cognitivo necesariamente, aunque el conocimiento cognitivo acerca de las Escrituras es importante. Lo hemos visto en Colosenses capítulo 1, versículo 10, donde dice que Pablo espera que todos crezcan en buenas obras y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también lo menciona en Colosenses capítulo 1, versículo 9, un versículo anterior dice que espera que crezcan en sunesis y en sofía, que son dos tipos de conocimiento acerca de la voluntad de Dios y un análisis crítico y profundo como sunesis. Sin embargo, aquí está hablando de algo diferente. Pues Juan está diciendo: y en esto sabemos que le conocemos. Aquí la palabra es la palabra griega ginosko. Esta palabra griega ginosko está hablando especialmente de un conocimiento íntimo, de un conocimiento producto de la experiencia personal, de una relación íntima. Y Juan está diciendo: y en esto sabemos que nosotros realmente le conocemos por experiencia personal a Jesús. Es lo que está diciendo la palabra le conocemos. Pero obviamente en nuestro castellano conocer a alguien significa: hey, ¿conociste al presidente ayer en la marcha? Oh, sí, lo conocí, ¿no? Y a veces nuestro castellano es tan variado que usamos la palabra conocer quizás de una manera muy superflua, ¿no? O sea, ¿le conociste al presidente ayer? Oh, sí, lo vi sentado al frente, sí, lo llegué a conocer. En realidad no lo conozco, solo lo vi. Quizás el verbo debió haber sido: hey, ¿viste al presidente ayer? Sí, lo vi sentado. Pero ¿le conoces? No lo conozco. Porque no tengo una experiencia personal con él. No tengo una relación íntima con él. No sé lo que come, no sé lo que le gusta,
no sé si está enfermo o no está enfermo, si está pasando problemas, si a lo mejor está siendo difícil para él ese cargo, no sé qué profesión tiene, de dónde viene, de dónde nació, cuándo se casó. No conozco mucho sobre él. Y aquí el pasaje a leer en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿no? Nosotros le conocemos, bueno, sí, yo le conozco porque yo sé quién es Jesucristo, sé que murió en la cruz, sé que no se refiere a ese conocimiento. Juan está siendo más profundo y está usando la palabra griega ginosko. Y vuelvo a repetir, esta palabra en griego habla de un conocimiento por experiencia personal. Está hablando de un conocimiento más profundo, ¿no? Más práctico. Y lo interesante es que está hablando de un conocimiento experimental, no de un conocimiento cognitivo de los libros, ¿no? Está hablando de un conocimiento por experiencia. ¿Tienes tu comunión con Jesús? ¿Oras con Él? ¿Le hablas? Le dices, Señor, hoy es un día difícil para mí, por favor, fortaléceme, guárdame, protégeme. Quiero escuchar tu voz a través de tu Espíritu. Jesús, ayúdame, guíame, háblame. Señor Jesús, por favor, hoy fortaléceme, dame sabiduría, dame paciencia, dame gozo, dame discernimiento. Señor Jesús, no me abandones. Hay una experiencia, un conocimiento experimental de conocer a Jesús. Juan está diciendo, todo el mundo puede decir que conoce a Jesús. Todo el mundo puede decir que sabe que Jesús murió en una cruz, que resucitó al tercer día, puede repetir de memoria las prédicas, pero Juan está diciendo, realmente hay una experiencia personal y práctica tuya con Jesús al orar. ¿Tienes una comunión íntima con Él? ¿Hay una relación íntima con Él? ¿Realmente es tu Señor? Y muchos dirán, bueno, sí, claro, yo tengo una relación íntima con Él. Y Juan nos confronta, nos dice, y en esto sabemos, dice, ¿no? Si realmente vamos a darnos cuenta si hay un ginosco, si hay una experiencia personal y una relación íntima con Jesús, si guarda sus mandamientos. Tiene que ser esa palabra guardar, que significa tereo, ¿verdad? En griego es la palabra tereo, pero esta palabra tereo en griego está hablando de mantenerte, de preservar la palabra, ¿no? Mantenerte en ella, de guardarla, de preservarla, de velar, de observar. En inglés usa la palabra overwatch, ¿no? De estar mirando sigilosamente, que cuidadosamente, ¿no? En mi vida, de no quebrantarla. Espérate, lo que voy a hacer va a quebrantar la ley. La ley dice esto, tengo que mirarlo. Comparar lo que voy a hacer con lo que la ley dice. Estar sigilosamente atento a lo que voy a hacer y que lo que haga no quebrante la ley de Dios. Los mandamientos del Señor. Y Juan nos está diciendo, si realmente hay una comunión con Cristo, no está diciendo que no vamos a necesariamente a pecar. Van a haber errores, ya lo hemos visto eso en el tema anterior, porque Juan nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Juan sabe que van a haber momentos en que los hijos de Dios vamos a equivocarnos. Y nos dice que no debemos estar condenados, sino que hay una esperanza de volver a través de Cristo, que es nuestro abogado. Pero lo que Juan está diciendo acá es que espera que tengamos una actitud de preservar los mandamientos. Que si realmente hay una relación íntima con el Señor Jesús, si realmente hay una experiencia personal y práctica con Jesús, nuestra actitud debe ser la de salvaguardar los mandamientos de Dios, de no quebrantarlos, de estar atentos y vigilando a no quebrantar su ley, de preservarla, de mantenernos en el camino. Y por eso dice, y aquí podemos ver obviamente de que el apóstol Juan nos está confrontando a un nuevo conjunto de pruebas que obviamente van a definir o verificar si realmente tenemos una conversión genuina o no, si realmente somos verdaderos creyentes. Porque, como lo mencioné, cualquiera de nosotros puede decir que conoce a Cristo, pero no está hablando de un conocimiento cognitivo, de algo intelectual. Por eso tú que me estás escuchando, tú que eres líder, que a lo mejor tienes años en la iglesia,
que vienes escuchando el Evangelio, que ya te sabes todas las prédicas, porque a lo mejor sucede, ya te las sabes todas, o sea, conoces el Evangelio, conoces la Escritura, conoces griego, hebreo, latín, todos los arameos, pero Juan no está hablando de un conocimiento intelectual. Juan está hablando de un conocimiento experimental. ¿Tienes cada día una comunión con Cristo en la oración? Estás orando, buscándole, tratando de escuchar su voz a través de la Escritura, leerla, al meditarla, reflexionarla, al pedirle al Espíritu de Dios que te guíe para ponerla en práctica, a estar buscando con cuidado y detenimiento, no quebrantarla. Pues Juan nos está poniendo bajo una prueba específica, ¿no? Nos está diciendo, la única forma de que nos demos cuenta si realmente hay una relación íntima y personal con Cristo es a través de la consideración que tú le tienes a los mandamientos de Dios, del temor que tú le tienes a los mandamientos de Dios, de que buscas guardar, preservar la ley, cumplir los mandamientos de Dios, que hay un temor nuestro por su ley. Muy bien, ahora lo interesante de esto, quiero leerles un poquito algunas ideas, ¿no? Recuerden de que cuando Juan está escribiendo esta carta, está tratando de contrarrestar las ideas gnósticas, y estos gnósticos pensaban de que ellos tenían un conocimiento especial y elevado, sobrenatural, y habían cristianos que se habían convertido recién y ellos los menospreciaban, ¿no? O sea, ¿no? Estos cristianos son de bajo nivel, ¿no? O sea, no son como nosotros, que tenemos un conocimiento elevado, sobrenatural, especial, ¿no? Y Juan les manda al azote, ¿no? Por decir así. Les dice, un momentito. O sea, yo no estoy hablando de un conocimiento, de nada así de que ustedes supuestamente tengan un conocimiento elevado, sobrenatural, ¿no? De otro mundo, por decirlo así, si es que no están obedeciendo los mandamientos de Dios. Y al despreciarlos a ellos, a ustedes creerse especiales, están quebrantando el mandamiento que habla sobre el amor. Y eso lo vamos a ver en la siguiente, cuando veamos una visión bíblica del amor, ¿no? Una nueva perspectiva del amor. Y ahí vamos a analizar de que el amor no es algo del Nuevo Testamento, o sea, el amor es algo que se viene enseñando desde el Antiguo. ¿Por qué? Porque no existe Antiguo y Nuevo, es un solo libro, ¿no? Y la Torá, que significa instrucción, ya desde la Torá se nos viene diciendo que debemos amar a nuestro prójimo. Y entonces cuando estos hombres soberbios que pensaban que tenían un conocimiento sobrenatural, especial y elevado, despreciaban a los otros creyentes porque no lo tenían, y los otros creyentes veían tambalear su identidad como cristianos porque se sentían menos. Entonces Juan les dice, mira, si realmente ustedes tuvieran un conocimiento diferente y realmente piensan que por su conocimiento teórico tienen una relación real con Cristo, no. Porque yo les voy a hablar de un conocimiento experimental, de ginosco, de si realmente hay una experiencia, una relación personal con Cristo. Si realmente ustedes tuvieran lo que dicen tener, ustedes no quebrantarían la ley, y la ley dice que debes amar a tu prójimo. Y ustedes no están amándolos porque los están despreciando. Ustedes se creen especiales. Y es lo que Juan está diciendo. Y aunque en este versículo no está hablando exclusivamente del amor al prójimo, luego lo va a mencionar en los pasajes siguientes, o vamos a ver en el video que viene, qué importante es que el amor es una parte de los mandamientos, ¿no? O sea, obviamente no es que se esté centrando exclusivamente en el amor aquí en este pasaje, pero nos está confrontando también a nosotros en la actualidad a confrontar si realmente tenemos una relación íntima y real con Cristo como debe ser. Esa es la razón por la que en Mateo se dice que Jesús dice, ¿no? En aquel día, hablando del tiempo, los tiempos finales, cuando Jesús regrese, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no? ¿Acaso yo no profeticé en tu nombre o en tu nombre eché fuera demonios, ¿no? Y Jesús dice, yo en ese momento voltearé y les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Yo nunca os conocí. Y otra vez habla la misma palabra, ¿no? Conocer. Pero está hablando de una relación personal. A lo mejor
conocemos de Cristo, a lo mejor conocemos muchas cosas sobre Él, pero la Escritura está hablando de una relación personal con Él, de conocerlo en la intimidad, ¿no? De conocerlo en la experiencia diaria. Muy bien, quiero hacer un paréntesis, algo que me viene a la mente ahorita, ¿no? Es como, algunos dicen, ¿cómo puedo tener una experiencia diaria con Jesús si no lo veo? No sé dónde está, si está sentado aquí, está sentado allá. Bueno, primero, ante todo, debemos, si realmente tenemos fe, recordemos que ya lo hemos visto en Minutos de Griego Bíblico y en algunos pasajes, tener fe implica creer en lo que has escuchado acerca de Dios. Y la Biblia dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él prometió estar en medio de ellos. Y nos dio de su Espíritu. Y nos dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y hay un montón de promesas en la Escritura. Ahora, una de las cosas interesantes, hermanos, es que yo quiero que podamos comprender lo siguiente, ¿no? Y entender lo siguiente. Y es que si bien es cierto no podemos ver a Cristo, pero sabemos que Él está vivo. Y la Biblia dice que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Si nosotros creemos que Cristo resucitó, entonces Él está vivo. Si Él está vivo, Él existe. Tampoco podemos ver el aire, ¿no? Pero sabemos que existe, lo sentimos. Podemos sentir el aire. Yo lo siento, ¿verdad? Y es importante entender que Jesús está ahí y debemos tener una relación con Él. Señor, sé que estás aquí. Sé que prometiste estar conmigo hasta el fin del mundo. Sé que la Biblia dice que si te busco, todo vendrá por añadidura, lo que necesito, lo más importante. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Te necesito. Guárdame, protégeme, fortaléceme. O sea, necesitamos tener una relación íntima con Él. Muy bien, ahora, entonces cuando Juan habla de este conocimiento, no está hablando de este conocimiento del cual hablaban los gnósticos, ¿no? Este conocimiento secreto, trascendental, ¿no? Tampoco está hablando de la filosofía griega, de ese conocimiento racional que los griegos enseñaban, ni está hablando del hedonismo, ¿no? Que afirmaba que la verdad definitiva se descubría al poder experimentar los placeres del mundo físico, ¿no? Que era un tipo de conocimiento experimental también, pero hablaba de un conocimiento experimental a través del placer, ¿no? Y este hedonismo pues no es bíblico, ¿no? No está hablando Dios de eso. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Juan está hablando del conocimiento del Salvador, de Cristo, de un conocimiento íntimo, de una relación especial e íntima con Él. Y nos está diciendo el apóstol Pablo, y en este caso el apóstol Juan nos está mencionando de que la obediencia externa, lo que nosotros vamos a reflejar al guardar los mandamientos de Dios, va a ser un resultado de un cambio interno. Como lo habíamos mencionado en Santiago, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo hacer obras para obtener salvación, pero sí, después de ser salvo por gracia y por creer en Cristo, yo debo tener obras dignas de arrepentimiento, como resultado de mi salvación. Y esto es importante que debemos que entendamos. Muy bien, quiero leerles algunos textos que pueden fortalecer la idea que acabamos de ver a este momento. Y es que, por ejemplo, en Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, el tal es, ¿no? Está hablando de un interior, o sea, de algo íntimo. Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice. Tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 119, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Siempre habla del corazón, ¿no? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Siempre habla del corazón. Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Marcos 12:34-35 dice, generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas,
pero el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Éxodo 32:9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, ¿no? Isaías 1, del 2 al 4 dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Estos versículos que acabo de leer no solamente nos están mostrando de que en realidad en el corazón del hombre hay pecado y el hombre se ha rebelado contra la ley de Dios, sino que una de las cosas interesantes es que nos muestra que donde esté nuestro corazón, o sea, si nuestro corazón está en la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Dice: donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Si tu tesoro es la ley de Dios, si tu tesoro es la justicia de Dios, si tu tesoro es hacer la voluntad de Dios, tu corazón estará ahí. Si lo que tú quieres es aprender de Dios, si lo que tú quieres es servir a Dios, tú vas a estar todos los días escudriñando las Escrituras, vas a darte un tiempo para hacerlo. No importa lo que estés haciendo, a lo mejor eres laico y no eres un pastor. Yo soy laico. Yo no soy un pastor de iglesia, soy laico. Tengo mi trabajo, tengo las cosas que yo hago durante la semana. O sea, son totalmente diferentes a la Escritura. Y tengo que hacer un montón de cosas por este lado. Pero todo el tiempo sé que tengo que tener hambre y sed de justicia. A lo mejor tú que me escuchas eres laico y dices: no, pero es que estoy ocupado, tengo tantas cosas para hacer. Pues Dios dice: no, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es lo que más vale en tu vida? ¿Qué es lo que prima? ¿Tu comunión con Dios? Pues entonces, si tu comunión con Dios es lo que más prima y lo más importante, entonces sabes que tienes que pasar tiempos en la Escritura. Sabes que tienes que pasar tiempos en la oración. Sabes que tienes que pasar tiempos con Él, en intimidad. Pero tal cual es tu pensamiento, tal cual es tú eres. Si tú piensas que tu provisión viene de parte tuya, trabajarás más y buscarás menos de Dios. Pero al buscar más, a trabajar más, obtendrás algo, sí, pero se irá rápido. Siempre estarás ahí. Pero cuando tú entiendes de que tu provisión viene de Dios, que Él es quien te provee, que Él es el que hace que no te falte, entonces te darás cuenta y dirás: tienes razón. Voy a buscar al Señor primero. No te estoy diciendo que dejes de trabajar. Lo que te estoy diciendo es que busques al Señor primero, porque recuerda que el que te va a dar y te va a bendecir es Él. Si tú entiendes eso, el resultado de ese entendimiento será que vas a darle tiempo a la Escritura y a la oración. Pero si tú piensas que no tienes, no, Dios no me va a proveer, ¿no? Quien me provee soy yo mismo, entonces vas a empezar a trabajar por ti mismo. Pero Dios te está diciendo: tienes que cambiar. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y volvemos al pasaje anterior. Si hay una relación real, si tu corazón tiene una relación real y íntima con Jesús, entonces vamos a salvaguardar sus mandamientos, a estar caminando con atención para no quebrantar los mandamientos de Dios, caminar en su ley. Muy bien, ahora, una de las cosas es que los siguientes versículos, el verso 4 y el versículo 5, dice lo siguiente: el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es algo muy parecido a lo que leímos la semana pasada, ¿no?
Acá Juan está diciendo, si tú dices yo le conozco, a lo mejor tú y yo decimos yo conozco a Jesús. Pero Juan dice, pero no estás guardando sus mandamientos, no los guardas. No los tomas en cuenta, no los consideras, no quieres preservarlos, no quieres caminar en ellos. Entonces Jesús te está diciendo, eres mentiroso. Lo que tú estás diciendo es mentira, eres mentiroso. Estás viviendo una doble vida, estás mintiendo, haciéndote creer a ti mismo de que realmente eres un servidor de Jesús, pero no lo eres. Porque no te interesa salvaguardar sus mandamientos. No te interesa caminar sigilosamente vigilando cumplir la ley de Dios. No quebrantarla. Y Juan dice, entonces estás mintiendo y la verdad no está en ti. Porque si la verdad de Dios estuviera en ti, lo entenderías. Y lo haríamos. Siguiente versículo dice, pero el que guarda su palabra, o sea, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, dice, se ha perfeccionado. Ahí dice verdaderamente el amor de Dios, ¿no? Pero en el original trata de decir el amor por Dios. O sea, el que guarda su palabra, realmente en este el amor por Dios se ha perfeccionado, ¿no? La palabra ahí perfeccionar es la palabra griega teleio, y eso significa consumado, completado. Eso trata de decirte que no solo trata de que lo conozcas cognitivamente, ¿no? Sino que hay otra parte que tienes que lograr para que realmente tu conocimiento sea completo, ¿no? ¿Cuál es? Es que debes poner en práctica los mandamientos de Dios, que debes guardar su palabra, ¿no? Que debes tratar de caminar en obediencia a su ley, para que el amor por Dios se complete, se consuma, ¿no? Se termine de madurar, ¿no? Porque la palabra, aquí la palabra perfección también tiene que ver con madurez, ¿no? Con completar algo, con crecimiento. Entonces Juan está diciendo, el que guarda su palabra, el que busca cumplirla y obedecerla, realmente en él el amor por Dios se ha perfeccionado, se ha completado, porque ha llegado a entender que su amor por Dios no solo es de boca, sino que tiene que ver con cómo cumple la ley de Dios en su vida, cómo la vive, cómo la practica. Y vamos a ver algo, ¿no? Hay que entender entonces acerca de esto. Yo quiero leer algunos versículos, ¿no? Por ejemplo, en Tito capítulo 3, verso 3, nos damos cuenta de que no solamente Juan lo menciona Pablo en el libro de Tito cuando dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y diversos deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, Pablo nos está llevando al pasado, cómo éramos, ¿no? Y nos está confrontando a que realmente hay maldad en nuestros corazones, ¿no? Hubo maldad en nuestros corazones en medio del pecado. Juan capítulo 18, verso 37, el apóstol Juan, no en la carta, sino en su evangelio, dice, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, le dice Jesús a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, Jesús está diciendo, todos aquellos que realmente son de la verdad van a escuchar mi voz. Aquellos que son de la mentira no la van a escuchar. Pero los que son de la verdad me van a escuchar y me van a obedecer. Porque ellos reconocen mi voz. Primera de Juan capítulo 3 del 18 al 19 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Eso es en el capítulo 3, que vamos a ver en este mismo libro, pero más adelante. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Miren el texto. Juan está diciendo, no amemos de palabra y de lengua. Cualquiera puede decir que ama a Cristo. Cualquiera puede decir, yo soy cristiano, sí, perfecto. Sino hablemos de hecho y verdad. En hecho y verdad. O sea, en obras.
que nuestras acciones realmente reflejen que vamos a Cristo. Versículo 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Santiago capítulo 2 verso 17, también lo vimos en el estudio verso a verso del libro pasado, en el libro de Santiago. Dice capítulo 2 verso 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. No podemos decir que tenemos fe en Cristo, no podemos decir que tenemos comunión con Él, no podemos decir que creemos en Él, no podemos decir que somos cristianos si es que nuestras obras son nulas. Y si no tenemos obras, dice, dignas de arrepentimiento. ¿Qué significa obras dignas de arrepentimiento? Obras que realmente reflejen de que ha habido metanoia en nuestra mente, o sea, arrepentimiento, un cambio de mente. Porque si nosotros pecábamos antes y quebrantábamos la ley de Dios y ahora seguimos quebrantando la ley de Dios, entonces no hubo un cambio. Nuestra mente sigue pensando que lo que hacemos es bueno. No ha habido un cambio de mente. No ha habido arrepentimiento. Entonces él está diciendo obras dignas de arrepentimiento, y Santiago está diciendo: si no hay obras, tu fe es muerta. ¿Qué cosa quiere decir que tu fe sea muerta? Entonces que tu fe no tiene vida, que no sirve. Creo que todos nosotros no queremos tener una fe que nos sirve. Queremos tener una fe viva, una fe real en Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, dice Pablo, creados en Cristo, en Jesús el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1 del 14 al 16. Pablo dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, Pablo está diciendo, cuando eras ignorante de la palabra de Dios, cuando ignorabas su ley, dice, ¿no? Tú te conformabas con lo que hacías, porque no le veías nada de malo, pues está bien, ¿no? Me conformaba, dice, a los deseos que antes tenías, o sea que tomabas la forma de tus deseos. Todo lo que tus deseos, lo que tu carne quería, tus deseos, tú te acoplabas a ellos. Tomabas la forma de ellos, ¿no? Porque ignorabas la ley de Dios. Y Pablo dice: pero si no, como aquel que os llamó es santo, así también vosotros deberíais ser santos en toda vuestra manera de vivir. Absolutamente en toda tu manera de vivir debe ser santo. Y santo, la palabra santo ahí es la palabra gagio, significa apartado, separado, para cumplir la voluntad del Señor, su ley, sus mandamientos, caminar en obediencia. Y Pedro dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Muy bien, qué interesante es todo esto, hermanos. Hasta ahí hemos podido comprender un poco lo que Juan está tratando de decir en su primera epístola. Y vamos a terminar con el último versículo, que es el versículo 6, a lo cual le vamos a llamar, quizás dentro de toda esta visión bíblica de la obediencia, Juan va a tratar de darnos algo ejemplificado, o sea, como decir, la prueba, o sea, lo que tenemos que pasar, nos va a mostrar una referencia, un ejemplo perfecto, que si nosotros seguimos ese ejemplo, vamos a poder pasar la prueba. ¿Cuál es? Que Juan dice en el versículo 6, el que dice que permanece en Él, o sea, el que dice que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y Juan nos da la evidencia máxima que mostrará si realmente tú y yo estamos permaneciendo en Cristo, si realmente somos de Él y permanecemos en Cristo. Juan va a utilizar la palabra permanecer en Él. ¿Qué significa en eso? Que sigas manteniendo a Jesús como tu centro, que Él siga siendo el centro de tu vida, que tu corazón siga conectado con Él, que no te apartes de Él, y que si no te estás apartando de Él, tampoco debes apartarte de sus mandamientos, de su ley, de la palabra de Dios, de lo que Él enseñó. Que estés conectado con Él. Dice, si permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. Y ahí va a utilizar la palabra andar, ¿no? Dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Y usa las dos palabras, andar y anduvo.
Y ambas palabras, tanto andar que se refiere a nosotros, debemos andar, como él anduvo, tanto andar como anduvo, las dos nos llevan a una palabra en griego que es la palabra peripateo. Y esta palabra peripateo es interesante, ¿no? Peripateo, ¿no? ¿Por qué? Porque significa andar alrededor de, en círculo. Y cuando es como los gallinazos, ¿no? Que cuando ven una presa, ¿no? Si la van a comer, están alrededor, ¿no? No la pierden de vista, ¿no? Están alrededor. ¿Por qué? Porque ese es su objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? La ley de Dios, cumplirla. Ese es nuestro objetivo. Y cuando dice que debemos andar, usa el griego peripateo, como él anduvo, o sea, Jesús también anduvo, o sea, Jesús también peripateó, y nosotros debemos peripatear también. Pero significa alrededor de. ¿Alrededor de qué? De la ley. Alrededor de su voluntad. Por eso tú y yo debemos peripatear, ahí la palabra en griego es peripateo, que significa andar alrededor. ¿Quién está al centro? Sus mandamientos. Por eso dice, ¿cuál es la mayor evidencia que el que dice que permanece en Cristo debe andar, o sea, debe peripatear como él anduvo? ¿Qué cosa significa? Que como él anduvo, Jesús mantuvo todo el tiempo la ley de Dios. Por eso dice que él nunca pecó, que él fue perfecto, porque se mantuvo siempre alrededor de la ley, siempre teniendo en cuenta la ley. La ley siempre fue su centro, la ley siempre fue el blanco. ¿Qué significa pecar? No dar en el blanco. Pero si el centro, el blanco, es la ley, siempre te caminas alrededor de la ley. Peripateo, caminar alrededor. Y Juan dice, si dices que permaneces en él, debes caminar como él anduvo, debes peripatear como él peripateó. Peripateo, o sea, ¿cómo? ¿Alrededor de quién? De la ley de Dios. Y así termina Juan este capítulo, o este tema que hemos visto acerca de una visión bíblica de la obediencia. Quiero terminar con 2 versículos, ¿no? Que aquí no se trata de una unión temporal. Cuando dice que si permaneces en Cristo, no está hablando de una unión temporal, y es por eso que en los evangelios, en el evangelio de Juan mismo, en el capítulo 15 dice, Jesús mandó, dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, ¿no? Vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Entonces Jesús nos está diciendo, solo si tú tienes comunión conmigo, andarás como yo anduve. Por eso dice, si dices que permanecemos en él, o sea, en Cristo, debemos andar como él anduvo. Si no andamos como él anduvo, entonces no permanecemos en Cristo. Quiere decir que tenemos que permanecer conectados a Jesús. Si no permanecemos conectados a él, como él mismo dijo que él es la vid, y nosotros somos los pámpanos, como esas ramas, vamos a llevar fruto si permanecemos en él y él en nosotros. Este lleva mucho fruto. Y Jesús dice, porque separados de mí, nada puedes hacer. Separados de mí, vas a fracasar. Y por eso en Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa cruz significa sufrimiento. Y Juan termina entonces esta visión bíblica de la obediencia diciéndonos de que si realmente, ¿no?, guardamos sus mandamientos y tenemos en cuenta los mandamientos de Dios en nuestra vida y caminamos y andamos alrededor de la ley de Dios, teniendo en cuenta que la ley es nuestro centro, o sea, porque Jesús es el centro, pero Jesús representa la ley. Jesús es la Torá viviente. Jesús representa la ley de Dios encarnada. Es Dios encarnado y Dios es santo, es justo, es puro, es perfecto.
Jesús es luz, Dios es luz. Y si caminamos alrededor de Dios y de su ley, porque su ley es el reflejo de lo que Él es, entonces realmente seremos verdaderos seguidores de Cristo. Pero si decimos, dice, ¿no?, que no guardamos sus mandamientos, entonces no le conocemos, a pesar que digamos que le conocemos, porque no hay una relación íntima con Cristo. Y además dice los siguientes versículos, de que si dices que le conoces pero no guardas sus mandamientos, el tal es mentiroso. Nos hacemos mentirosos y la verdad no está en nosotros. O sea, podemos decir que le conocemos y tenemos una relación íntima con Él, pero si no guardamos sus mandamientos, estamos mintiendo, nos hacemos mentirosos y la verdad no está en nosotros, ¿no? Y una de las cosas que va a demostrar que realmente nuestro amor por Dios ha madurado y que nuestro amor por Dios se ha hecho completo es que vamos a entender y vamos a demostrar de que no solamente amamos a Dios de palabras, sino que lo amamos de hechos, porque nuestra vida refleja que cumplimos sus mandamientos. Y Juan se está centrando en los mandamientos de Dios. Y esto es lo que hoy quería compartirles, hermanos. Es esta evidencia bíblica de la obediencia. Debemos caminar teniendo en cuenta la ley de Dios todo el tiempo en nuestras vidas. Salvaguardar la ley de Dios, buscar preservar la ley, no quebrantarla. Caminar en obediencia a la ley. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, te adoramos y te exaltamos. Y Señor, te pido que esta palabra, Señor, dé fruto en el corazón de los que están escuchando, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por todo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta palabra y nos vemos pronto, la semana que viene, en Minutos de Griego Bíblico. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo.